Bienvenidos a este espacio. Si disfrutas de las historias, un me gusta y tu suscripción serían un gran apoyo. Gracias por estar aquí y disfrutar del relato. El cielo sobre Tarón 4 se tiñó de un morado intenso, mientras los relámpagos rojos de la tormenta cruzaban el firmamento. El suelo ardía bajo los pasos de Elian, quien avanzaba por el terreno azufrado con su rifle a la espalda, mientras los sensores de su traje zumbaban de alerta por la alta radiación. No esperaba hallar nada en esa región desolada, donde las naves caían como astillas desde lo alto y la muerte acechaba en cada rincón, bajo las aguas turquesas y venenosas. Pero entonces la vio. Un módulo de escape, medio enterrado entre montículos de polvo volcánico. La parte delantera del domo de cristal estaba quebrada, empañada por dentro. Elian se acercó con cautela. No era la primera vez que encontraba una cápsula, pero sí lo era encontrar una figura humana, o algo similar, emergiendo de las sombras del interior. Aquel ser llevaba una armadura antigua, desgarrada en el pecho, y una corona tenue, como una aureola de luz líquida sobre su cabeza. Su piel, más pálida que la de los humanos, reflejaba una luz dorada que pulsaba bajo su superficie. Sus labios temblaban, intentando pronunciar algo. Elian tocó el seguro de la cápsula, y ésta se abrió con un rugido de vapor y chispas. Ella cayó hacia sus brazos, y él la sostuvo sin saber por qué. No era humana. No pertenecía a su especie. Pero algo en su mirada hizo que un dolor invisible se clavara en su pecho. La joven, débil y con los ojos aún nublados por el sufrimiento, susurró. No debes tocarme, terrestre. Elian no dijo nada. Solo apretó los dientes mientras la cargaba, sintiendo el calor que emanaba de su cuerpo. Una energía extraña y poderosa recorría sus manos, como si su propia fuerza vital se drenara. La tormenta fuera rugía con furia, pero él no podía dejarla. La llevó a un refugio subterráneo, un viejo complejo de mantenimiento olvidado por años. La recostó con cuidado sobre una camilla improvisada y examinó la herida, un profundo corte en su abdomen, rodeado por un tejido bioluminiscente que parecía pulsar, intentando sanar. Necesitaba ayuda, pero no podía curarse sola. Tranquila, no te haré daño, murmuró, sin saber si ella podía escucharle. Elian siguió vigilándola durante horas, observando cómo luchaba por respirar. La tormenta se desvaneció, pero dentro, el aire estaba denso, saturado por la energía de la desconocida. Y la pregunta seguía atormentándolo. ¿Quién era realmente? De repente, la joven despertó, sentada con rigidez. Sus ojos brillaban, entre el dolor y la confusión. Su corona de luz se apagó, pero su mirada mantenía un poder inquebrantable. En un instante, sacó un puñal oculto entre las placas de su armadura rota y lo apuntó a su cuello. ¿Dónde están mis guardias? ¿Mis soldados? Su voz era fría, impregnada de orgullo y amenaza. Elian se mantuvo inmóvil. Podía sentir la punta del cuchillo en su piel, pero su tono seguía siendo calmado. No hay nadie. Tu cápsula se desplomó sola. Te encontré en medio de la tormenta. La joven apretó los labios, su brazo tembló un segundo, luego bajó el arma. ¿Me tocaste? Preguntó en voz baja, como si la respuesta fuera una condena. Elian asintió lentamente. Estabas a punto de morir. No podía dejarte allí. El silencio se instaló entre los dos. Ella miró su herida vendada, luego observó sus manos y su piel, como si de repente comprendiera que algo los unía de manera inexplicable. Soy Lysara, heredera del reino de Ivorn, y tú has cometido un sacrilegio. Elian levantó una ceja, sin mover un músculo. Salvaste a una reina. Deberías inclinarte. No dobló la rodilla ante títulos, solo ante actos. Lysara lo miró, con la furia de un linaje que no aceptaba desafíos, pero algo en su mirada cambió. Parecía confundida, herida no solo físicamente, sino de una manera mucho más profunda. Finalmente, sus palabras fueron más suaves. ¿Qué eres tú? Soy solo un hombre, respondió Elian, con una sonrisa débil. Lysara negó con la cabeza. No has tocado a la descendiente de las estrellas. No has tocado a la guardiana del linaje eterno. Eso lo cambia todo. Quedaron en silencio.
Las palabras le dolían más que la herida. Lizara abrazó su propio cuerpo, manteniéndose erguida, como si aún portara una capa imperial, pero con la mirada perdida en recuerdos que solo ella podía entender. Elian se acercó lentamente y dejó junto a ella un vaso de agua tibia. No dijo nada, no la tocó, pero sus ojos comunicaron lo que sus palabras no podían. Lizara lo miró por encima del borde del vaso, y en ese instante algo cambió entre ellos. No fue un gran gesto, ni una explosión de sentimientos. Solo una pausa, una respiración compartida. El cielo no avisó. Fue el sonido de un zumbido, seguido de un rayo de luz roja que iluminó las montañas distantes. Elian se levantó de inmediato, tomando su arma con rapidez. Los movimientos fueron precisos, como un reloj. Sabía lo que se avecinaba. El Imperio Saler ha llegado, dijo, la mandíbula tensa. Lizara ya estaba de pie, apoyada contra la pared, con la mirada fija en el horizonte. Ya no era solo una joven herida, había vuelto a ser la reina. Todavía no pueden vernos. Están rastreando nuestra firma energética, pero no tardarán. Este refugio no resistirá otro ataque orbital. Cada paso de Lizara fue como el de una emperatriz que no se rinde, incluso con todo a su alrededor derrumbándose. Ajustó el cinturón con su cuchillo ceremonial y fijó su mirada en Elian. Debemos irnos ahora. Elian asintió sin decir palabra. No había tiempo para más explicaciones. Recogió todo lo necesario, armas, municiones, equipo médico. Lizara lo seguía, sin quejarse, aunque su herida seguía sangrando bajo la armadura. Cuando salieron al exterior, el suelo ardía en tonos púrpuras y rojos, y los drones volaban como sombras metálicas en el cielo. Sin pensarlo, Elian la tomó de la mano. Lizara se detuvo un segundo, sorprendida por el contacto. Lo miró, y con un suspiro dijo: «No deberías tocarme». «Ya lo hice», respondió Elian, sin soltarla. «No pienso dejarte atrás». Ella no dijo nada. No apartó la mano, solo la apretó con fuerza, como si en ese gesto hubiese más verdad que en cualquier juramento de reyes. Corrieron a través de la selva volcánica, entre árboles de savia oscura y raíces vivas que crujían con cada paso. Elian abría el camino con su rifle, mientras Lizara, aunque herida, lo seguía con la destreza de una cazadora. Las explosiones retumbaban a lo lejos, derribando árboles, quemando la tierra. El cielo ardía, teñido de rojos y naranjas. Cuando llegaron al cañón humeante, supieron que esa era su última oportunidad de escapar. Pero el salto era alto, demasiado alto para ella en su estado. «No puedo», dijo Lizara, mirando el borde rocoso del otro lado. Elian no lo pensó ni un segundo. Se agachó y la levantó con facilidad, como si no pesara nada, y corrió. Ella no protestó. Sintió su respiración cálida en el cuello, el calor de su cuerpo y la tensión de sus dedos aferrándose a él en medio del caos. Por un instante, solo escucharon el latido sincronizado de sus corazones. El salto fue un acto de desesperación. Volaron, cayeron y rodaron hasta la otra orilla. Elian se levantó primero, jadeando. Lizara quedó debajo, su rostro cerca del suyo, los labios apenas a unos milímetros. El mundo ardía a su alrededor, pero sus miradas se encontraron, fusionándose en un solo punto. «Si sobrevives a esto, el castigo será mío», susurró ella, su voz quebrada entre el dolor y algo más. Elian no respondió, no hacía falta. No necesitaba palabras, porque Lizara ya se había inclinado hacia él, sus ojos cerrados, y lo besó. No fue un beso suave ni tímido. Fue un beso lleno de rabia contenida, de miedo, de deseos reprimidos y promesas no dichas. Un beso como si no hubiera mañana, como si el universo ya los hubiera condenado, pero ellos quisieran desafiarlo juntos, aunque fuera por un segundo más. El zumbido agudo de los drones los interrumpió. Más cerca, más bajo. «Escuadrón Salet». Ella se apartó, con los labios aún temblando. Elian levantó su rifle, Lizara desenvainó su cuchillo. Los dos, la reina y el exiliado, con la muerte a las puertas y el fuego reflejado en sus ojos, ya no corrían. Estaban listos para luchar.
El eco de los disparos resonó en las paredes del cañón cuando finalmente alcanzaron el siguiente refugio, una base de suministros abandonada, construida décadas atrás por una corporación minera que había huido de Taron 4 tras el primer estallido de guerra. Las puertas de acero estaban oxidadas, pero intactas. Elian las forzó con una palanca hidráulica, y ambos se deslizaron dentro justo cuando una patrulla de drones sobrevolaba la entrada. La oscuridad envolvía la base. Solo el zumbido lejano de los generadores y el goteo constante de humedad llenaban el aire. Elian avanzó primero, rifle en alto, mientras Lizara lo seguía, cada paso más lento, su respiración entrecortada. Cuando llegaron al centro de mando, ella se desplomó sin previo aviso. Lizara, susurró Elian, dejándose caer a su lado. La sostuvo con ambas manos, sintiendo el calor inhumano de su cuerpo quemándole las palmas. La colocó sobre una superficie metálica, quitándole la parte inferior de la armadura con manos firmes y rápidas. La herida se había reabierto, el vendaje improvisado empapado de sangre azul brillante. Elian encendió una lámpara de emergencia y, con precisión, aplicó el sellador biomédico sobre el corte. Ella se quejaba entre dientes, el sudor resbalando por su cuello, pero no se apartaba. ¿Por qué no me dejas morir?, preguntó con voz ronca, sin abrir los ojos. Elian no respondió al instante. Solo se quedó en silencio, limpiando la herida, observando cómo las fibras internas de su cuerpo se cerraban lentamente. Ese proceso no era humano. Era algo más ancestral, como si dentro de ella viviera algo que desafiaba la muerte por pura voluntad. «Porque no quiero verte morir», dijo finalmente. Ella abrió los ojos y lo miró, respirando con dificultad. Sus pupilas brillaban como oro líquido bajo la luz tenue. «No entiendes lo que significa lo que hiciste». Elian se sentó a su lado, agotado. «Te salvé. Eso es todo». Ella negó con amargura. «Me tocaste cuando no debías. Me viste sin corona, sin poder. Me trataste como a una igual. Eso no ocurre entre nuestros mundos, nunca». «Y sin embargo ocurrió», respondió Elian, mirándola sin miedo. «Estoy aquí y tú también». Ella bajó la mirada, contemplando sus manos. «No eres como los otros humanos. No tiemblas, no te arrodillas, no me adoras ni me odias. No necesito dioses ni reinas. Solo quería salvarte». Eso fue todo al principio. La pregunta flotó en el aire, como una cuchilla invisible, pero Elian no contestó. Solo la miró, esperando. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio se volvió íntimo, cargado de respiraciones contenidas, heridas abiertas, emociones desordenadas, y deseo. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. «Me enseñaron desde pequeña que si alguien tocaba mi piel sin permiso, su vida quedaba marcada por el castigo real». Elian sonrió apenas. «¿Y tú piensas castigarme?». «Quiero», comenzó ella, pero su voz se quebró. Cerró los ojos con fuerza, como si le doliera hablar. «Quiero entender por qué, cuando tus manos me tocaron, no sentí ira. Sentí alivio, como si hubiera esperado ese momento durante toda mi vida y no lo supiera hasta que ocurrió». Elian no se movió. Lentamente, acercó su mano a la suya y la puso sobre la de ella. Ella no la retiró. «Podríamos morir mañana», dijo Elian. «Quizá hoy mismo. Pero ahora estamos vivos. Eso debería significar algo». Lizara lo miró, inclinándose lentamente, acercando su rostro al de él. No lo besó, solo lo rozó con los labios, lo justo para que su aliento se mezclara con el de Elian. «Significa que has despertado algo que nadie jamás debió tocar», susurró. «Y ahora no sé cómo detenerlo». De pronto, el sistema de alarma se activó, un pitido agudo les recordó que aún estaban siendo perseguidos. Salet no se había rendido. Ella se incorporó, como una sombra peligrosa, y se volvió a poner la armadura, aún temblando, pero con los ojos ardiendo de determinación. «No volveré a huir», dijo. «Tampoco yo», respondió Elian. «Entonces pelearemos juntos», murmuró ella, observándolo casi con una sonrisa que parecía imposible en su rostro frío. «Juntos»,
y aunque la base estuviera cayéndose a pedazos y los cielos escupieran fuego, algo en ese pequeño refugio se mantuvo firme. No era concreto, no era acero, era la conexión invisible entre dos almas que jamás debieron tocarse, pero que ahora eran imposibles de separar. La alarma seguía sonando, cortando el aire con su tono agudo, como una daga en los oídos. Elian revisaba su rifle, mientras las puertas de emergencia vibraban bajo el impacto de los drones que golpeaban desde fuera, intentando forzar la entrada con rayos térmicos. Lizara se movía con una precisión implacable, sus dedos bailando sobre los controles viejos de la sala táctica, activando lo poco que quedaba del sistema de defensa de la base. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos?, preguntó Elian, sin apartar los ojos del visor. Minutos. Tal vez menos. Las puertas no resistirán otro asalto coordinado. Entonces nos quedamos aquí, dijo Elian, con determinación. Ella giró la cabeza lentamente y lo miró, no con sorpresa, sino con respeto. Podrías huir si tomas el túnel de mantenimiento. Podrías escapar por el lado oeste. Salet no ha cubierto ese flanco. No pienso irme sin ti, respondió Elian. Elian la sostuvo con la mirada. En sus ojos había fuego, pero también algo más, algo que no pertenecía a una reina, algo que solo le pertenecía a ella, como mujer. Eres imprudente y valiente, y no sé cuál de las dos cosas me molesta más, dijo Lizara, con una ligera tensión en su voz. Elian sonrió mientras ajustaba el seguro de su rifle. No te molesta. Solo te asusta. Lizara caminó hacia él lentamente, como si cada paso le pesara siglos, y cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que su aliento lo acariciara, bajó la voz hasta convertirla en una confesión. Me aterra no sentir miedo cuando estoy contigo, que mi destino, mi deber, todo lo que juré proteger, se desvanezca cuando estás cerca. Elian no dijo nada. Solo levantó una mano y tocó su mejilla con los dedos. Lizara no se apartó. Cerró los ojos por un momento, inclinando el rostro hacia su palma. Pero ese instante fue roto por una explosión que sacudió los cimientos del refugio. Las puertas cedieron. Los drones de combate irrumpieron con una lluvia de chispas y humo. Las balas de energía cruzaron el aire. Elian se giró y disparó con una precisión letal, derribando al primer drone con un disparo limpio. Lizara rodó hacia un costado, desenvainó su cuchilla curva y con un grito que parecía arrancado de otro mundo, cortó en dos al siguiente aparato que intentaba flanquearlos. La lucha fue feroz, rápida, brutal. Los cuerpos mecánicos caían destrozados por el suelo, mientras chispas y cables ardían como serpientes de fuego. Elian cubría los flancos, y Lizara se movía como una sombra mortal. Cada golpe suyo era preciso, implacable, pero eran demasiados. Un proyectil impactó cerca de Elian, lanzándolo contra una pared. El mundo giró por un instante. Sangre brotó de su ceja y el arma cayó de sus manos. Lizara lo vio caer, y gritó algo en un idioma antiguo, una orden que desgarró el aire como un rugido sagrado. Saltó sobre él, protegiéndolo con su cuerpo, su cuchilla girando en una danza de muerte. La sangre azul corría por su costado, pero no se detenía, no hasta que el último dron explotó contra la pared trasera, dejando humo y silencio. Elian abrió los ojos. La vio arrodillada sobre él, respirando agitadamente, temblando y cubierta de sangre que no era solo suya. «Estás viva», susurró él. «Tú también», respondió ella, con una sonrisa débil, pero llena de determinación. Se inclinó y lo besó de nuevo, no por impulso ni desesperación, sino como una afirmación, como un grito mudo en medio del caos. «Te elegí», sin necesidad de palabras. Cuando sus labios se separaron, ella apoyó la frente contra la de él, cerrando los ojos. «Si muero esta noche», murmuró, «quiero que el último aliento lo respire así, con tus manos sobre mí, con tu corazón latiendo junto al mío». «No vas a morir», dijo Elian, levantándose tambaleante, pero con los ojos decididos. Tomó su arma. Ella lo imitó. Las alarmas se habían detenido, pero no porque todo hubiera acabado, sino porque el silencio anunciaba la siguiente ola. Estaban listos, uno al lado del otro, llenos de heridas, de promesas no dichas, de sentimientos nacidos donde nunca debieron florecer. Reina y exiliado, luz y sombra,
y por fin, guerreros. El silencio era denso, como ceniza, cuando salieron del refugio destruido. El cielo aún ardía, pero los Rohuns no habían regresado, al menos no por el momento. Las colinas de roca negra temblaban con ecos lejanos, y desde el horizonte, una nueva amenaza se acercaba. Un crucero Salet descendía como un dios de guerra, su silueta metálica bloqueando el sol moribundo. Elian y Lizara se miraron. No necesitaban palabras. Subieron a las alturas de la vieja torre de señalización, desde donde podrían activar la baliza de largo alcance, olvidada durante años, enterrada bajo escombros. Elian sabía cómo encenderla, y Lizara sabía cómo protegerlo. Era una fuerza de dos, rota y completa al mismo tiempo. Mientras Elian trabajaba, Lizara permanecía vigilante, su cuerpo herido aún vibrando con el fuego de la batalla anterior. Su cabello empapado en sudor se pegaba a su rostro, pero sus ojos eran puro poder. Elian la observó de reojo mientras conectaba los circuitos. A pesar de todo lo vivido, aún le parecía irreal que ella estuviera allí, luchando a su lado, eligiéndolo a él. Cuando se active la señal, no habrá vuelta atrás, dijo Elian. Si vienen por nosotros, no serán pocos, vendrán muchos. Pero esta vez no huiremos, respondió Lizara sin dudarlo. La baliza se encendió. Un rayo de energía surcó el cielo, brillante, desafiando las sombras del crucero que ya se despegaba sobre ellos. Desde el horizonte comenzaron a emerger casas Salet, cientos de ellos, como una nube venenosa. Elian levantó el rifle, pero Lizara lo detuvo. No así, dijo ella. No moriremos solos. Alzó el puño cerrado y murmuró unas palabras en su idioma natal. Un símbolo ancestral brilló en su pecho, como si su linaje se reactivara en la sangre misma. Desde las colinas respondieron luces, una, luego otra, luego decenas. Naves con la marca de Taren emergieron del subsuelo, ocultas durante siglos, esperando solo su señal. La rebelión real había comenzado. Las naves aliadas surcaron el cielo con velocidad letal. Láseres rasgaron el aire. Explosiones sacudieron las nubes. Lizara se lanzó desde la torre con la ligereza de una guerrera divina, cayendo sobre uno de los cazas enemigos con una lanza energética robada, abriéndolo en dos en pleno vuelo. Elian se cubrió entre los restos, derribando enemigos desde el suelo, su puntería implacable, sus manos firmes, su corazón latiendo al ritmo de la guerra. La batalla fue un rugido continuo, pero no retrocedieron. Cuando el humo se disipó, la torre aún se mantenía. El crucero Salet, derrotado, caía en pedazos desde el cielo como una lluvia de fuego que iluminaba la victoria. Lizara aterrizó junto a Elian, jadeando, con una sonrisa manchada de sangre en los labios. Él dejó caer el rifle y la tomó entre sus brazos, sin decir nada. Ella no se resistió. Podríamos haber muerto 1000 veces, dijo él contra su cuello. Y en cada una, te habría elegido de nuevo. Se besaron entre ruinas y gloria, entre humo y cielo limpio. El mundo pareció detenerse solo para ellos. Días después, la resistencia de Taren se consolidó. Elian fue recibido en la corte, no como un extranjero, sino como el compañero de la reina. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con reverencia, pero ninguno se atrevía a negar lo evidente. Ella lo había elegido. En los jardines del Palacio Estelar, bajo la luz de 3 lunas, Lizara caminaba descalza entre los árboles cristalinos. Elian la encontró allí, como cada noche, en silencio. Dime que esto no es un sueño, le pidió él, acariciándole la cintura. No lo es, susurró ella. Es la consecuencia de todo lo que fuiste para mí, mi salvación, mi locura, mi libertad. ¿Y tú, qué eres para mí? Ella sonrió, tomándole la mano y guiándolo entre los árboles hasta el lago de agua negra, donde los reflejos bailaban como estrellas. Soy tu reina, si aún me quieres. Y él la besó de nuevo, ya sin miedo, ya sin fuego sobre sus cabezas. Solo amor. Solo vida. Solo ellos.